Hola, bienvenidos nuevamente a un tutorial. En esta ocasión les compartiré el paso a paso para hacer este tipo de pulsera tejida con el nudo plano. Necesitamos hilo cola de ratón. Van a elegir dos colores que quieran. Vamos a emplear dos hebras de 60 centímetros, dos de 35 y dos de 14 centímetros. Voy a utilizar tres abalorios o cuentas. Acá tengo uno de esta forma y dos cuentas de vidrio con motivo de flores. Una tabla con soporte de gancho para sostener la pulsera, una cinta métrica o una regla, un encendedor y una tijera. Vamos a usar las dos hebras de 35 centímetros para la base de la pulsera. Medimos hasta 10 centímetros y fijamos en la tabla. Con las hebras de 60 centímetros haremos el tejido. Doblamos las puntas de ambas hebras de esta forma. Pasamos la hebra derecha por debajo de los hilos base. Introducimos la hebra izquierda por el círculo gris que quede arriba e insertamos los extremos de la hebra gris por el círculo rosado. Ajustamos y acomodamos el tejido. Cortamos los extremos cortos y sellamos con el encendedor. Tomamos la hebra izquierda y hacemos un círculo que quede arriba de los hilos base. La hebra derecha la pasamos por arriba de la rosada y por debajo de los hilos base. La atravesamos por el círculo rosado. Ajustamos. Seguimos con la hebra rosada, hacemos el círculo que quede arriba de los hilos base. Pasamos la hebra gris por encima de la rosada y por debajo de las otras. Introducimos en el círculo y ajustamos. Repetimos sucesivamente el tejido hasta tener 7 nudos de ambas hebras. Ahora agregamos un abalorio a través de los hilos base. Continuamos con el tejido haciendo 2 nudos de ambas hebras.
Agregamos el siguiente abalorio por los hilos base. Hacemos un nudo de cada lado. Ingresamos el último abalorio y volvemos a realizar el tejido hasta tener 7 nudos de cada lado. Finalizando, cortamos los extremos del tejido y sellamos con el encendedor. Hacemos un nudo en todas las puntas. Por último, vamos a realizar un nudo corredizo para cerrar la pulsera. Vamos a sujetar las 4 puntas y hacemos el mismo nudo con el que empezamos la pulsera. Hacemos 2 nudos de ambos lados. Ya terminamos con este accesorio. Si te gustó, puedes suscribirte y si tienes alguna duda puedes dejar un comentario.